Una amiga de la señora Thomas en Richmond pensó que tenía la respuesta. En enero de 1879, su asistente, una especie de limpiadora a tiempo parcial, se había enfermado. Entonces, en su ausencia, la amiga de la señora Thomas contrató a una mujer irlandesa de 30 años llamada Kate Webster. La joven impresionó a su nueva patrona, quien no dudó en recomendarla a la señora Thomas para el puesto de tiempo completo en Mayfield. A finales de enero, Webster se mudó a la casa y comenzó a trabajar como sirviente de la señora Thomas. ¿Azúcar, querida? Y Kate se describiría a sí misma como una sirvienta general, lo que significaba que podía ser llamada para hacer todo tipo de trabajos en el hogar. Sí, por favor. Se esperaba que hiciera cualquier cosa que Julia quisiera. Por lo tanto, habría comenzado desde temprano prendiendo la chimenea, asegurándose de que la casa estuviera caliente. Se esperaba que ella lavara toda la ropa, el secado de la misma, toda la cocina, toda la limpieza. Sí, por favor. Todo eso ella sola, teniendo que hacerlo sin ayuda. No había lavadoras ni aspiradoras en esos días. Entonces, muchas de las tareas del hogar eran bastante exigentes físicamente. Y limpiar la casa tomaba mucho tiempo. Habría una cantidad grande de trabajo involucrado y el sirviente podía comenzar a trabajar, digamos alrededor de las 6, y probablemente no terminaría hasta las 9 de la noche. Webster era joven, alta y fuerte. Todo lo que la señora Thomas no era. Ella pensó, sería la ayuda perfecta en la casa. Pero Kate Webster no era lo que parecía. ¿Más azúcar? Sí, por favor. Ella desdibuja su identidad al decir tantas mentiras. En su adolescencia, dice que se casó con el capitán Webster, con quien tuvo 4 hijos. Su esposo y los 4 hijos murieron cuando ella adoptó su nombre. Llegó a Inglaterra a la edad de 18 años, momento en el que ya tenía condenas por robo. Y una vez en Inglaterra, siguió cometiendo robos regularmente. Siendo condenada por robo, fue enviada a la cárcel. Cuando podía salir, ella cometería más crímenes. Ella vino a Inglaterra. Estuvo en varios lugares, Liverpool, Birmingham y Londres, y visitó el interior de las prisiones en todos esos lugares. Era una buena ladrona. Se especializó en robos a casas de huéspedes. Ella iría de casa en casa. Tal vez tomaría una habitación y luego robaría lo que pudiera de otros huéspedes. En 1874 tuvo un hijo ilegítimo. Parecía sentir mucho amor por este niño, pero no siempre podía cuidarlo. En parte por su necesidad de ganar dinero, también porque estaba encarcelada. Era muy maternal. Ella amaba a este niño y lo cuidó, incluso cuando estuvo en prisión en una ocasión por 3 años. Es bastante compleja. Ella obviamente tiene problemas. Ella no tiene mucho respeto por la ley, pero de todos modos viene a Inglaterra y se instala aquí, y así encuentra trabajo en Londres. En enero de 1879, la nueva empleadora de Webster no solicitó más referencias ni hizo preguntas sobre el pasado de Webster. Fue un grave error que le costaría la vida a la señora Thomas. Kate Webster comenzó a trabajar en el número 2 de Mayfield Cottage el 29 de enero de 1879. Había venido a la casa de la señora Thomas por recomendación de una amiga, pero la relación entre las dos mujeres se deterioró rápidamente. La señora Thomas no era alguien fácil con quien trabajar. Los sirvientes no duraban mucho en su casa.
La describieron como una tirana con los sirvientes. Ella podía ser muy grosera y desagradable. La señora Thomas tenía fama de ser difícil. Si estaba de mal humor, encontraba fallas con mucha facilidad y no tenía miedo de decir cuando no estaba contenta con algo. La propia Kate Webster dijo que ella hacía la limpieza y enseguida la señora Thomas le seguía para criticar su trabajo. Realmente la irritaba al seguirla cuando Kate había terminado de pulir y marcaba la mesa para mostrar dónde Kate se había equivocado o dónde no había hecho esto o no había limpiado o no había barrido aquello. En una semana, la señora Thomas se dio cuenta de que tenía un carácter algo volátil en sus manos porque a Kate no le gustaba ese tipo de crítica. Creo que había diferencias de personalidad fundamentales que significaban que siempre iban a chocar y diferentes expectativas de lo que se suponía que debían hacer en su relación como empleador y sirviente. A 2 puertas de la casa de la señora Thomas había un bar, El Hoyo en la Pared. Webster pronto se convirtió en una visitante habitual. La más religiosa señora Thomas no lo aprobaba. Las relaciones entre ellas se complicaron rápidamente, tanto que la señora Thomas le tenía miedo a Kate, pero, de nuevo, es el elemento snob de su clase. No podía prescindir de un sirviente. Obviamente la relación se había deteriorado. Estaban en la taberna bebiendo y la señora Thomas no habría aprobado algo así. Quería despedir a Kate. Kate luego negoció quedarse un par de días más. No está claro por qué. Pudo haber sido que ella lo pensó bien. Pudo ser, te voy a matar y necesito ese par de días para planear lo que voy a hacer y para llevar a cabo sus planes. O podría ser simplemente que quería cobrar salarios extra o que no tenía dónde ir y necesitaba un par de noches más en la villa antes de seguir adelante. Y por supuesto, fue su forma de beber lo que eventualmente la llevó al enfrentamiento final con la señora Thomas. Por lo general, la señora Thomas nunca llegaba tarde a la iglesia, pero el primer domingo de marzo, el servicio en la sala de conferencias presbiteriana ya había comenzado cuando ella llegó. Incapaz de tomar su asiento habitual, se sentó en la parte de atrás, visiblemente molesta. Kate tenía libres los domingos por la tarde. Se le permitió mediodía. Este domingo había ido al bar y bebió un poco y creo que realmente perdió la noción del tiempo. Kate Webster regresó tarde el domingo por la tarde, lo que aparentemente impidió que la señora Thomas llegara a la capilla presbiteriana a tiempo. Y la señora Thomas, cuando fue a la iglesia, estaba muy nerviosa, tan emocionada que su cara estaba sonrojada. Estaba nerviosamente agitada, estaba enojada y alarmada y obviamente estaba furiosa y tanto que se fue 10 minutos antes del final del servicio para volver a Mayfield Cottage, obviamente para continuar con la pelea con Kate. No se sabe qué pasó con la señora Thomas cuando regresó a casa. Nunca más se le volvió a ver en la iglesia. Ni la vieron los vecinos de al lado, ni el carbonero en sus rondas, ni sus amigos que aparecieron. La señora Thomas, la viuda de Mayfield Cottage, había desaparecido. Pero pronto se vería por ahí a otra mujer que se hacía llamar señora Thomas en la estación de tren de Hammersmith en Oxford y en la casa de la cerveza de Cambridge en King's Road. Esta señora Thomas era alta y joven y hablaba con acento irlandés. El hecho de que Kate se vistiera como Julia con sus hermosos vestidos sugiere que había un poco de celos en términos de que ella quería ese estatus. Ella quería ser vista como una dama. Y fue así como ella adoptó su identidad.
tanto como un medio para tener ese estatus por un tiempo, como para legitimar el tomar sus posesiones y poder vender esas posesiones sin despertar demasiadas sospechas. Ella vio una manera de tomar posesión de su propiedad. Los parientes de la señora Thomas no siempre sabían cuándo se habían mudado o su paradero, por lo que Kate sabía al respecto. Decidió hacerse pasar por la señora Thomas usando su ropa, sus joyas, sus anillos, con la intención de tomar posesión de los bienes muebles, por así decirlo, lo que le daría una reserva extra de dinero. En efecto, necesitaba hacerse pasar por la señora Thomas para poder vender sus activos y ganar algo de dinero con ellos. El día después de la desaparición de la señora Thomas, hubo ruidos extraños en el número 2 de Mayfield. A veces parecía como si alguien estuviera cortando leña o encendiendo fuego o lavando ropa, pero nunca había voces. Las paredes entre los números 1 y 2, Mayfield Terrace, eran muy delgadas y los ruidos se podían escuchar muy fácilmente. Los vecinos empezaron a notar cosas. Había ropa tendida a las 8 en punto de la mañana siguiente, que era bastante temprano. Para que esto sucediera, salía un olor raro de al lado. Kate siguió haciendo las tareas que normalmente habría hecho, lo usual. Se le veía limpiando la casa o estaba limpiando la puerta principal. Entonces la vieron y pensaron, oh sí, todo está normal. Pero entonces Kate empieza a poner excusas. Ella empieza a decir que Julie ha ido a visitar amigos en el campo. Luego la ven con los vestidos de su empleadora y de repente se dan cuenta de que no han visto a Julie en un tiempo y que el comportamiento de Kate se está haciendo cada vez más fuera de lugar. Ya no se comporta como una sirvienta, se está comportando como su ama. Ella sabía que no podía quedarse en la cabaña de Richmond por mucho tiempo, antes de que las autoridades descubrieran lo que había sucedido. Así que necesitaba ayuda para deshacerse de los muebles, para ganar algo de dinero, para cubrir sus gastos. En la noche del martes 4 de marzo, Webster finalmente salió de la casa. No había visto a la familia Porter en casi 6 años. Y para los Porter, parecía que esos años habían sido buenos para Kate Webster. Número 2 de Mayfield Cottage. El 4 de marzo de 1879, Kate Webster cruzó el río hasta Hammersmith para visitar a sus antiguos vecinos. Henry Porter se sorprendió al verla tan elegante. Allí estaba ella con uno de los vestidos de la señora Thomas. Ella estaba usando una especie de sus joyas. Ella tenía anillos. Fue bastante astuto de su parte volver a las personas que no la han visto por un tiempo, que no pueden saber lo que realmente ha estado haciendo. Obviamente tiene planes para deshacerse de todas las cosas de Julia y necesita inventar una historia convincente. Ella dijo que había estado casada desde la última vez que los vio. Ahora era la señora Thomas y que había heredado una casa e iba a deshacerse de los bienes. Ella dice que va a vender todo esto y luego regresará a Irlanda con su familia.
Eran conscientes de lo que estaba haciendo. Le creyeron cuando dijo que era la señora Thomas. Henry Porter y su hijo Robert, de 16 años, acompañaron a Webster de regreso a la estación de tren. Se turnaron para llevar su bolso hasta que llegaron a un bar y se detuvieron para tomar una copa. Entonces Webster les dijo que necesitaba encontrarse con un amigo. Tomó su bolso, los dejó en el bar durante media hora y cuando volvió, no tenía bolso. Está claro que ella también está buscando excusas para poder dejar pruebas incriminatorias. Es casi seguro que fue a arrojar el bolso al río, cerca de la mitad del puente de Hammersmith, y ese bolso en realidad nunca se recuperó. Tenía entre 18 y 21 pulgadas de largo y unas 12 pulgadas de profundidad y pesaba unas 25 libras. Es el estilo bolso Gladstone, conocido por ser un bolso fuerte. Dijo que eran una Biblia y unos libros. Posiblemente había libros o algo así como un peso, porque sospechó que lo que había en esa bolsa, dada su longitud, probablemente era la sierra para carne, la cual usó para cortar el cuerpo de la señora Thomas. La longitud de la bolsa sería la correcta y poner algunos libros como peso adicional aseguraría que no saliera a la superficie. En la estación de tren, Webster le pidió a Robert que la acompañara de regreso a Richmond. Ella necesitaba su ayuda con otra cosa, dijo. En el número 2 de Mayfield, ella le mostró una caja grande atada con un cordón. Juntos, arrastraron la caja hasta el otro extremo del puente de Richmond. Allí, Webster le dijo a Robert que la dejara. Esperaría sola a su amigo, dijo, que él se podría ir. Mientras Robert se alejaba, escuchó un chapoteo. Puente Richmond. Al día siguiente, se hizo un descubrimiento sombrío en el río Támesis. Un cargador de carbón pasaba por el puente ferroviario de Barnes cuando vio algo cerca de la orilla. Medio flotando en la marea menguante, había una gran caja atada con una cuerda. El hombre se metió en las aguas poco profundas y la sacó. Encontrando la caja. Cuando se abrió, él se dio cuenta de que parecían partes del cuerpo envueltas en papel marrón. Llamó a la policía y a un médico, y cuando lo miraron, se dieron cuenta de que era el torso de una mujer. Resultó ser carne humana hervida. La ciencia forense estaba en una especie de etapa elemental en comparación con la actualidad, por lo que no había ADN en esa etapa. No podía decir si la sangre era humana o animal. No había huellas dactilares. Había un hueso del brazo allí. El doctor Adams, que era el médico local, hizo algunos cálculos a partir de la longitud del hueso, tratando de averiguar qué altura tendría la persona. No era un cuerpo completo, era solo un cuerpo parcial. Y esto, por supuesto, causó un gran escándalo. Cinco días después, en Twickenham, el pie de una mujer aserrado a la altura del tobillo fue encontrado enterrado en un montón de estiércol. Hacía juego con el cuerpo de la caja. Para entonces, los periódicos llamaban al crimen el misterio de Barnes. Misterio de Barnes. Esclarecer el misterio de Barnes. No estaba claro de quién era este cuerpo, o incluso si era una víctima de asesinato. Hubo algunas especulaciones de que podrían haber sido estudiantes de medicina que habían disecado un cuerpo como parte de sus estudios y simplemente se deshicieron de él.
Hubo muchos casos en los que los estudiantes de medicina necesitaban practicar en cadáveres y a veces, en la época victoriana, muy temprana, las personas habían sido desenterradas de las tumbas y vendidas a facultades de medicina con fines de investigación médica. Nadie asoció en ese momento esta experiencia con la señora Thomas, con las partes del cuerpo encontradas en la caja del Támesis. Mientras tanto, en Richmond, Kate Webster seguía viviendo en el número 2 de Mayfield Cottage. Sus viejos amigos, los Porter, le habían presentado a un exmilitar, John Church. Estaba buscando muebles nuevos para su bar en Hammersmith, y Webster, haciéndose pasar por la señora Thomas, afirmó que una tía le había dejado la casa y todos sus muebles. Acordaron un precio de 68 libras. No era inusual que hubiera subastas y venta de efectos personales y muebles de la gente. Podía suceder después de que murieran, pero también si se declaraban en bancarrota o tuvieran otras dificultades financieras. Tales ventas eran bastante normales porque la gente a menudo estaba en movimiento. Falta de pago, falta de alquiler y, muy a menudo, era un caso de pluriempleo y dejar los alojamientos sin pagar el alquiler. Tampoco es inusual que a Church le hubiera interesado si quisiera amueblar su bar a precio de ganga. Nada de eso es inusual, aparte del hecho de que tiene lugar en una casa de campo que esta mujer no posee. Creo que debe haber tenido la sospecha de que no era de Kate, solo que no quería hacer demasiadas preguntas porque al venderle esos muebles también le estaba haciendo un favor. Luego hicieron un arreglo con alguien que tenía una camioneta. Por supuesto, es una camioneta tirada por caballos en esos días para venir y recoger los muebles de Mayfield Cottage. La prisionera Kate Webster. Fue el 18 de marzo, más de 2 semanas después de la desaparición de la señora Thomas, que el engaño de Kate Webster finalmente se derrumbó. Ese fue el día en que John Church llegó a Richmond con camionetas de mudanza para recoger los muebles que había comprado. Pero pronto se dio cuenta de que Webster no era quien decía ser. La tentativa de mover los muebles. Cuando los muebles estaban siendo trasladados a la camioneta, la señorita Ives, la casera de al lado, preguntó por la señora Thomas. Ella no había visto a la señora Thomas en un par de semanas y preguntó a dónde llevaban los muebles. Inmediatamente le despertó sospechas a ella y también a George porque pensó que había algo que no cuadraba y los muebles fueron llevados de la camioneta de regreso a la casa. Kate, en este punto, entró en pánico y sacó algunos vestidos de la casa y los tiró en la carreta para llevarlos de vuelta al bar de George. Este fue el gran error de Kate. En el bolsillo de uno de los vestidos que fueron llevados al bar de Robert George, la señora George encontró 2 cartas. Una era del tío de Kate en Irlanda y otra de un amigo de la señora Thomas. Algo en esta carta le hizo darse cuenta de que la mujer con la que había estado tratando no era la señora Thomas, sino otra persona que pretendía ser ella. Número 2 de Mayfield Cottage. Ahora fue el turno de Kate Webster de desaparecer. Tomó a su hijo pequeño y se fue de Mayfield Cottage por última vez. Esa noche tomó un tren de King's Cross a Liverpool y desde allí tomó un barco de regreso a Irlanda. Para entonces la policía estaba tras su rastro, alertados por fin de la desaparición de la señora Thomas. Registraron su casa y la encontraron en total desorden. Las camas habían sido movidas, alfombras recogidas, cajas de ropa de cama estaban listas para ser retiradas. Y entre las cenizas del fuego de la cocina, encontraron huesos carbonizados y botones quemados. Y en el gran cobre que se usa para limpiar la ropa, un residuo graso se adhería al metal. Encontraron el asa de una caja que en realidad coincidía con la caja que se había encontrado cerca del puente de Barnes. Encontraron un trozo de cuerda que coincidía con la cuerda que había estado amarrando la caja. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los restos encontrados en Barnes estaban vinculados a los de la casa. Había mucha grasa corporal que había quedado alrededor del lavadero donde se había hervido el cuerpo.
También encontraron sangre en el dormitorio de Julia, lo que demuestra que algo había sucedido ahí. Entonces, hubo suficiente evidencia en términos de la sangre que quedó en varios lugares y esta grasa corporal para mostrar que algo muy desagradable, muy inusualmente desagradable había ocurrido ahí. La policía encuentra huesos humanos. Webster se refugió en la granja de su tío en las afueras de Enniscorthy, pero la policía irlandesa la localizó y fue arrestada allí el 29 de marzo. La policía de Scotland Yard pronto llegó para llevársela de regreso a Londres. Las pruebas contra Webster parecían abrumadoras, y si quería tener alguna posibilidad de evitar la soga, tendría que ponerla alrededor del cuello de alguien más. En el barco de vapor entre Dublín y Holyhead, ella le contó su historia a la policía. El cuerpo en la caja era la señora Thomas. No podía haber ninguna duda al respecto. El misterio de Barnes se había convertido en el asesinato de Richmond. ¿Pero quién fue el responsable del crimen? La sirvienta de la señora Thomas, Kate Webster, había sido arrestada en Irlanda y acusada del asesinato, pero ella lo negó y culpó a un hombre llamado John Church. El asesinato de Richmond. Estaba muy interesada en echar la culpa a los hombres. Creo que también era bastante consciente de que la gente esperaría que un hombre fuera responsable de este crimen. Ella culpó a John Church y al señor Porter y sostuvo que habían llevado a cabo el asesinato mientras ella estaba fuera de la casa y que había sido intimidada y asustada para cumplir con sus demandas de que se mantuviera callada al respecto. Se podría creer en sus alegatos porque se trataba de hombres de clase más baja. Eran del área local y eso era bastante creíble. El 30 de marzo, la policía acusó a John Church de asesinato. El hombre se rió cuando escuchó la acusación de Webster. Apenas conocía a la mujer. Sin embargo, al día siguiente fue llevado ante el juez y puesto bajo custodia. Church, sin embargo, tenía una coartada sólida. Numerosas personas lo habían visto en su bar la noche del asesinato. No pudo haber cometido el crimen. El 18 de abril de 1879 se desestimaron los cargos en su contra. Residencia de la señora Thomas en Richmond. Algunas personas no podían creer que se había llevado todos estos muebles sin saber de dónde habían salido y que debía haber conspirado con Kate. Siempre hay un signo de interrogación acerca de cuánto sabía John Church. Un cuerpo fue cortado y desechado en esa cabaña, y él miró alrededor de las instalaciones detenidamente, sin notar manchas de sangre. Entonces la gente comentó que debería haber sabido lo que estaba pasando. Hubo rumores de que había tenido una aventura con Kate, que la conocía desde mucho antes de lo que afirmaba. Nunca está seguro de la verdad de lo que dice Kate. Si dice que ha tenido una aventura con él, que lo conoce desde hace años, sí, podría haber sido cierto, pero al mismo tiempo está tratando de culparlo por un asesinato. La asesina de Richmond. Kate Webster permaneció bajo custodia. Su juicio comenzó el 2 de julio. Ella se apegó a su historia sobre John Church, pero había poca evidencia para apoyarlo. En cambio, testigo tras testigo dieron testimonio condenatorio en su contra. La prensa informó con entusiasmo del juicio de 6 días. Las mujeres asesinas siempre intrigaban al público, pero había más que solo eso. La asesina de Richmond. El caso de Catherine Webster. Incluso cuando trajeron a Kate de Irlanda, fue abucheada e insultada en el camino y recibió el mismo trato cuando compareció ante el tribunal en Londres. Había un gran sentimiento de repulsión hacia ella, porque no era algo esperado del comportamiento de una mujer. Si lo piensas, en ese momento creo que alrededor del 40% de la fuerza laboral femenina trabajaba como sirvienta. Entonces, cuando ves a una sirvienta actuando de esta manera y alterando ese orden social al matar a su superior social, tiene una repercusión social más amplia. Entonces, no se trata solo de Kate y Julia. Se trata de sirvientas y patrones. Se trata de las mujeres y sus condiciones de trabajo, su vida y cómo podrían incurrir en violencia si ya han tenido suficiente. El jurado decidiendo el veredicto. Su señoría, yo no lo hice. Mi señor, yo no lo hice. El veredicto de culpabilidad no fue una sorpresa.
Webster fue condenada a muerte. Antes de abandonar el tribunal, el juez le preguntó si tenía algo que pedir para suspender la ejecución. Webster dijo que estaba embarazada. La prisionera llevada fuera de la corte. Era un protocolo convencional. No podías ejecutar a una mujer cuando estaba embarazada, porque en efecto, también estarías matando al feto. Y entonces hubo una larga demora y también, con suerte, la posibilidad de un indulto durante este tiempo a medida de que se disipaba el impacto inicial del crimen. Para determinar que no estaba embarazada, se presentó algo inusual. Se convocó a un jurado de matronas. A las mujeres que asistían a la corte se les pidió que formaran un jurado separado solo para mujeres, lo cual es algo bastante anticuado en este momento. Esto causó cierta controversia y el establecimiento médico dijo que esto era una locura, pero ese era el protocolo y el sistema legal funcionaba como era en esos días. El problema con este examen fue que era bastante primitivo. Fue diseñado para mostrar el avivamiento de un bebé, es decir, cuando se estaba moviendo. Todo lo que estaban haciendo era ver si había evidencia de que un bebé se movía en su vientre. Y si lo había, entonces estaba embarazada. Si ellas no podían sentir nada, ella no lo estaba. Pero por supuesto, podría haber estado en las primeras etapas del embarazo y no habrían tenido forma de saberlo. Entonces su decisión se basó en una ciencia inexacta. Webster fue examinada y se demostró que mentía una vez más. Ella no fue sincera con lo del niño. La colgarían por su crimen. Se estaba quedando sin gente a quien culpar. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, sucumbió a las súplicas de su sacerdote e hizo una última confesión. La ejecución de Catherine Webster. El asesino de Richmond. La declaración de Webster. El asesinato de Richmond. Lo que Kate dijo sobre la noche del asesinato fue que la señora Thomas había subido las escaleras muy enojada y hubo una acalorada discusión que terminó con Kate empujando a la señora Thomas por las escaleras y la señora Thomas cayendo pesadamente. Al darse cuenta de que en realidad la había lastimado y ya era bastante, fue entonces cuando Kate la atacó y le cortó la garganta, y luego la destripó y cortó el cuerpo. Y encima dijo, no, fue un ataque de ira, fue una pelea. Simplemente la empujé tratando de sugerir que no hay premeditación ahí, que es una especie de, casi arrebato de pasión, por una especie de frustración muy comprensible hacia su patrona que resultó en su muerte. Uno de los testigos dijo que el martes, antes de que ocurriera el asesinato, Kate Webster la visitó y habló sobre heredar una casa y tener algunas ganancias para desechar y vender. Ciertamente, Kate sabía que la señora Thomas era una especie de medio independiente y, por lo tanto, tal vez Kate pudo haberla visto como una posible víctima, pero no creo que sea un asesinato. Posiblemente robándola, sí, y luego dándose a la fuga, pero no creo que ella considerara el asesinato como la solución al problema. No lo creo en absoluto. Creo que, dada la historia de Kate, ella no quería ser una sirvienta tradicional. Ella no quería ser inferior a su patrona. A ella no le gustaban este tipo de estratos sociales que la hacen sentir siempre por debajo. Creo que tenía esta ira, frustración y celos profundamente arraigados hacia su patrona. Y creo que ella planeó este asesinato. En cuanto entró en la propiedad y empezó a trabajar, y vio lo que tenía Julia y lo quiso, ella lo codiciaba. El sueño de Kate Webster. Kate Webster fue ejecutada en la prisión de Wandsworth el 29 de julio de 1879. Ella tenía 30 años.
Tenía que morir, no solo por su crimen, que fue terrible, sino por algo en Kate Webster que realmente molestó a la Gran Bretaña victoriana. Dio un paso fuera de los límites de lo que una mujer debía ser. Ella no era amable, ni tierna, ni obediente. Ella no conocía su lugar y trató de tomar el de otra persona. Incluso mientras iba a la horca, Kate Webster ocultó una última cosa. Ella nunca dijo lo que hizo con la cabeza de la señora Thomas. Ella había insinuado que se había ido al río en el bolso Gladstone. De hecho, la había enterrado en los establos del bar Hoyo en la Pared, a pocos metros de su casa. Y allí permanecería sin ser descubierta durante más de 100 años, hasta que los constructores comenzaron a excavar. Revelaron el lugar de descanso final de Julia Thomas y el engaño final de Kate Webster.